RPP, confianza por todos los medios. Hemos tenido una semana llena de incertidumbres políticas y de noticias judiciales. Las últimas judiciales nos han llegado el día de ayer sobre investigaciones que se formalizan. Desde el punto de vista político, además de la instalación de las comisiones en el Congreso y sobre todo la Comisión de Constitución, que tendrá que acoger y discutir y elaborar un dictamen sobre la propuesta del presidente de la República, hemos tenido el intercambio entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, que parece encaminado a una reunión entre los dos. Para poder anticipar los alcances de esta reunión y la eventual contribución a una salida de la crisis política, es decir, a la incapacidad de buscar un camino que evite el enfrentamiento y que defina una agenda común, hemos invitado a dos analistas políticos conocidos por su independencia crítica, que no tienen necesariamente los puntos de vista, pero que juntos podrán quizá contribuir a permitirnos comprender mejor lo que es un panorama todavía incierto. Estoy hablando del abogado y periodista y profesor universitario Juan de la Puente, por una parte, y por otra de Arturo Maldonado, integrante de la consultora 50+1. Juan de la Puente, ¿qué cosa es lo previsible como escenario si se concreta, como todo hace pensar, una reunión inminente entre el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, habría que recordar que la primera ronda de conversaciones llevada a cabo por el premier Salvador de Solar fracasó. Dos bancadas decidieron no reunirse con él porque no habían condiciones. El Congreso quiere hoy una reunión, un diálogo, y a mí me parece que tanto la expresión del presidente como del presidente de la República y el presidente del Congreso rompen esta falta de negociación, que es una característica muy interesante, importante, de un proceso de transición como en el que estamos. Ahora, a mí me parece que estamos hablando de dos tipos de diálogo. El diálogo para irse, que es el que plantea el presidente en las entrevistas brindadas ayer, ¿no? Que es una negociación pero para irse. Y el Congreso quiere una negociación para quedarse. Y evidentemente en ese juego de la negociación para irse y la negociación para quedarse, quizás caminamos a un choque de trenes, han llamado algunos, y yo diría una especie de diálogo de sordos. Y quizás en un segundo momento no va a ser suficiente la presencia del presidente del Congreso, porque recordemos que el presidente del Congreso es un primus inter pares, y en realidad el Congreso se mueve con bancadas, y él fue elegido con una votación mayoritaria, pero evidentemente no representa a todas las bancadas. En general, me parece que después de una primera reunión protocolar, que todos los peruanos quieren, etcétera, entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, quizás caminemos a una rueda de negociaciones más matizadas. Y en segundo lugar, esta negociación está con una cancha marcada. El presidente ha dicho que está dispuesto a negociar, pero no a retroceder en relación al tema de fondo. El tema de fondo, que es el adelanto de las elecciones, sí, tanto congresales como ejecutivas. De manera que tenemos dos momentos. El momento de la reunión entre el presidente y el presidente del Congreso y la reunión del 3 de septiembre de la Comisión de Constitución, que se supone que es el punto de partida de un debate constitucional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una, muy a lo nuestro, muy a lo peruano, una versión matizada de encuentros y desencuentros, con incertidumbre, como tú lo has señalado. Y entonces esta es una primera vez en que yo diría que desde antes sabemos que este diálogo va a ser poco fructífero. De acuerdo. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Arturo Maldonado, preguntar por los pasos que ha venido dando Pedro Olaechea. Hoy hemos tomado conocimiento en el diario El Comercio que el día 16, es decir, hace 8 días, había enviado una carta en su calidad de presidente del Congreso, nada menos que a Gianni Buchichino, presidente de la Comisión Europea para la Democracia y por el Derecho, consultándole
sobre la legitimidad de un voto de confianza y diciendo, por ejemplo, nos preocupa que el Poder Ejecutivo recurra nuevamente a la cuestión de confianza para forzar una aprobación. De manera que el señor Olaechea ha buscado, es probable que a través del juez José Luis Sardón, que ya había intervenido en la redacción de un documento semejante hace cierto tiempo, haya buscado marcar su cancha también y establecer los límites más allá de los cuales ellos podrían reprochar al presidente una infracción constitucional. Bueno, tengo la sensación que la idea del Congreso es constitucionalizar cualquier debate en relación a medidas del Ejecutivo posteriores o a un archivo, ¿no? O a una no discusión, una falta de discusión de la propuesta de reforma. De entrada me parece que recurrir por fuera de los mecanismos planteados, que son a través de la Cancillería, una consulta de esta naturaleza, me parece que no es conveniente. Y en segundo lugar, creo que es adelantarse, porque no ha sido planteada la cuestión de confianza en relación al tema al cual se refiere Olaechea. Y entonces la idea de la que está premunida el presidente del Congreso es negociar para quedarse y al mismo tiempo no obstaculizar la posibilidad de una cuestión de confianza. Jugar de ese modo a dos vías paralelas, yo creo que no lo va a ayudar a convertirse en un interlocutor. Hasta los primeros días daba la impresión que él apuntaba a ser el interlocutor ejecutivo, pero tengo la sensación... Un diálogo franco y directo, dijo, sin intermediarios, ¿no? Sí, pero... Por lo pronto acá tenemos intermediario europeo. Sí, y además porque creo que él aún no se da cuenta que él es primus inter pares. Es decir, el Congreso tiene bancadas. Yo, sinceramente, preferiría que si hay un diálogo abierto, sean con quienes votan. ¿Y quiénes votan? Las bancadas. Y tenemos tres tipos de bancadas. Las que están en contra del adelanto electoral, las que están a favor del adelanto electoral y aquellas que todavía no han decidido. Yo no sé a cuáles representa el presidente del Congreso. Tengo la impresión, por la nota a la que te has referido, que solo está representando a los que están en contra del adelanto electoral. Señor Maldonado, ¿cómo interpreta usted que el señor Olaechea haya pedido literalmente opinión o recomendación a esta, así dice, ¿no?, a esa instancia europea respecto de lo que él temía pudiera ser un nuevo sometimiento de voto de confianza con el objetivo de forzar la aprobación del adelanto de las elecciones? Bueno, lo que a mí me parece, y gracias por la invitación, es que efectivamente el presidente del Congreso lo que está buscando es un respaldo, digamos, interpretaciones que le den un mayor pie a, digamos, la posición que él va a llevar a la conversación que va a tener con el presidente de la República, ¿no? Sin embargo, estoy de acuerdo, ¿no? Digamos que en esta circunstancia, por un lado, tener el mensaje de ir a un diálogo franco, sincero, tener una rama de olivo, ¿no? Y por otro lado tiene otro mensaje, ¿no? Otro mensaje donde estoy buscando protección, estoy buscando interpretaciones adecuadas a mi posición, estoy buscando de alguna manera anticiparme a una situación inconveniente, digamos, es como haber heredado de alguna manera la escopeta de dos cañones, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, te estoy extendiendo la mano y por el otro lado te estoy, digamos, amenazando con un garrote, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido esto incrementa, ¿no?, las posibilidades de que este diálogo que tenga con el presidente efectivamente no sea fructífero, que sea muy protocolar, muy simbólico y que simplemente sirva para a ambas partes quizá mostrar que efectivamente se han puesto a dialogar, pero que las consecuencias en realidad prácticas no tengan consecuencias prácticas efectivas, ¿no? El presidente Vizcarra ha dicho que hay una base de esta negociación que es buscar que se realicen elecciones anticipadas. Él cree que eso es necesario para garantizar la gobernabilidad del país, para salir de los escollos en la gestión económica y para la lucha contra la impunidad. No olvidemos de este factor que es lo que ha motivado en el discurso presidencial su propuesta. ¿Qué se puede negociar?
si esa es la línea de base, sobre qué se pueden poner de acuerdo, sobre qué pueden buscar ajustes en el camino a la salida de la crisis. Es un problema, ¿no? Porque efectivamente yo también estoy de acuerdo en que el presidente Vizcarra quiere negociar los medios, mientras que Fuerza Popular quiere negociar los fines, ¿no? En el sentido... Aunque no se han pronunciado nunca han dicho propiamente no, a diferencia del APRA, que ha dicho que debería enviarse al archivo y que ellos votarán contra, Fuerza Popular no ha tomado todavía una posición. Formalmente no lo ha tomado, ¿no? En la práctica, digamos, están haciendo largas, ¿no? En la Comisión de Constitución y, digamos, tratando de poner estrés a los plazos que el mismo presidente está planteando, que ha puesto también un plazo de, digamos, que la fecha límite para que él, digamos, pueda tomar otra acción es septiembre, ¿no? Y ya, digamos, de acuerdo a cómo va el cronograma de la Comisión de Constitución, esto recién, inclusive se podría ver hasta el 10 de septiembre, ¿no? Entonces ya queda muy poco tiempo, ¿no? Y en esa fecha se está planteando, ¿no? Hacer una consulta, digamos, a constitucionalistas, es decir, hay una estrategia de dilatamiento, ¿no? Para ponerle estrés a este pedido, y entonces en la práctica, ¿no? Si bien es cierto, no se han manifestado en contra, ¿no? Hay una ambigüedad, digamos, casi tendiendo a la negatividad, ¿no? Y tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle a los dos invitados, Juan de la Puente y Arturo Maldonado, ¿qué alternativas hay? Porque una que se ha propuesto formular específicamente por Jaime de Altaus es ir a un gabinete conversado, con una agenda única, ponerse de acuerdo sobre eso. Vamos a ver qué viabilidad tiene esta idea con nuestros dos invitados después de la pausa. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Yo creo que ese diálogo, es políticamente obligatorio en estas circunstancias. Políticamente obligatorio, me gusta esa palabra. Es necesario, y yo creo que por las circunstancias es también viable. El problema es de qué van a conversar. Lo primero en que tienen que ponerse de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es cómo salvan el tema de la Junta Nacional de Justicia. No se pierda este sábado y domingo a partir del mediodía el programa especial del segundo Foro Mujeres de Cambio. Diversos panelistas, historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 8:18 había quedado planteada la pregunta sobre las alternativas que se pueden plantear a esta reunión inminente entre el presidente de la República y el señor Pedro Olaechea, y la idea que ha venido circulando de crear un gabinete de transición conversado. ¿Qué posibilidades ven a esa idea si es que el señor Olaechea se le ocurre plantearla al presidente de la República? Nuevamente creo que un gabinete de transición conversado, sin que haya elecciones de 2020, es distinto a un gabinete de transición y conversado con elecciones de 2021. Sospecho que la propuesta a la que te refieres tiene que ver con un gabinete de cara al 2021.
Y considerando las fuerzas que hay en el Congreso, la posición del gobierno, ya no solo sería un gabinete conversado, sino un gabinete conservador. Y sería un gabinete que además plantearía casi un cogobierno abierto entre el gobierno y el Congreso, una especie de entrismo parlamentario que, considerando que nosotros somos un país con un régimen presidencialista, particularmente creo que sería inconducente, sobre todo porque implicaría echar a un costado al presidente de la República. Hay otras medidas, ¿no? De hecho, el presidente podría designar, consultando con las fuerzas políticas, si se convocara a elecciones, un gabinete de transición de cara al año 2020, que pueda llevar a cabo una agenda de transición. Constituido después de elecciones. Constituido de cara a las elecciones, pero para eso tendría que resolverse el tema de fondo, es que si hay elecciones el año 2020 o no. O sea, tu idea sobre el calendario es que en los meses que quedan en el año se tomen decisiones sobre el calendario electoral que apunten a elecciones que lleven a nuevas autoridades en julio, y desde que se haya aprobado esto, un gabinete de salida que sea de transición. Sí, esa es una posibilidad, y eso incluso podría implicar también la ratificación de este gabinete del Premier Solar con determinadas modificaciones como opción. Es decir, hay varias opciones que se manejan, pero sobre la base de que se decida o no si hay elecciones en el año 2020 y 2021. Cualquier diálogo, tengo la impresión, por las expresiones tanto de la mayoría parlamentaria como del presidente de la República, pasan por esa decisión. Si vamos a tener un diálogo donde se hable de cualquier cosa y no de ese punto central, a mí me parece que ese diálogo no va a funcionar. Es bueno que se reúnan, a mí me parece que es bueno que se reúnan, pero hay que ver los límites del diálogo. Estamos en el momento, creo, en que hoy día podríamos decir que un diálogo que no toma como eje de discusión las elecciones del año 2020 o la postergación de este calendario, yo creo que no llevaría a nada. Sí, señor Maldonado, su opinión sobre lo que está en juego en esta reunión. ¿Qué posibilidades hay de que el señor Olaechea recurra a una propuesta de ese tipo, gabinete conversado? Bueno, es probable que lleve esa propuesta a la mesa, pero esta propuesta claramente va a llevar, digamos, a un encontronazo con la propuesta del presidente. Y al ser esta una reunión protocolar, no una reunión que muy probablemente vamos a ver si va a ser pública o va a ser más en privado, si van a llevar invitados o si van a ir solamente estos personajes, ¿no? Va a llevar a, digamos, que esto se aplace una decisión para más adelante, ¿no? Ahí el problema, digamos, también con una suerte de gabinete concertado, digamos, estoy de acuerdo, ¿no?, con que la discusión clave es si vamos a tener elecciones en el 2021 o en el 2020, ¿no? Y yo creo que, digamos, esa es la discusión inicial, y si el presidente logra de alguna manera, digamos, intercambiar, o mejor dicho, que haya elecciones el 2020, no me parece, digamos, que no lo veo a él cogobernando, aunque sea un periodo de tiempo, digamos, con algunas fuerzas del Congreso, ¿no? Me parece que esta suerte de acercamiento o entendimiento, digamos, con las fuerzas más particularmente conservadoras y de Fuerza Popular, no debilitaría una imagen que él tiene, ¿no?, en este periodo que falta, ¿no? Sobre todo, digamos, esta imagen de lucha contra la corrupción, ¿no?, de oposición a los viejos partidos y a la clase política, ¿no? Yo creo que él va a querer mantener esa imagen, y por lo tanto esta idea de gabinete concertado no me parece que en los pies de Vizcarra tenga mucho éxito, ¿no? Más bien lo que yo veo de alguna manera es que si es que este entrampamiento en la decisión de si es que es el 21 o el 20 sigue, de alguna manera, ya sea a pedido de Vizcarra o por interpósita persona, ¿no?, haya un pedido para movilizaciones populares, ¿no?, que fuercen al Congreso, ¿no?, a tomar una decisión y a poner en agenda el tema y a ser más expeditivo con la decisión, ¿no?, de si va o no va la decisión, digamos, la propuesta de ley del proyecto de Vizcarra. ¿Qué movilizaciones populares, dice usted, es el único recurso que tendría el presidente de la República para, digamos, facilitar que se adopte su posición, o hay otros recursos en el juego parlamentario? De ahí la carta del 16 de este mes enviada por Pedro Olaechea, evitar de antemano que se pueda recurrir a un voto de confianza, ¿no? ¿Es o no
una carta que tiene todavía Vizcarra, el voto de confianza. Yo creo que lo tiene, pero hay que considerar que hemos tenido dos votos de confianza en este gobierno y uno en el anterior, del presidente Kuczynski. Entonces, tengo la sensación que hay una cuestión social en esta transición. Es decir, si nosotros nos atenemos a los dos antecedentes de la transición política 77-80 y la transición política 2000 o 2001, en ambas hubo una cuestión política y una cuestión social. La primera de estas, la de los años 70, cogió la cuestión social y lo incorporó en la Constitución del año... Es la gran 79. huelga del 19 de julio del 77. Y en cambio la transición del año 2000-2001 obvió la cuestión social y se dedicó al traslado de poder desde Fujimori pasando por Paniagua para la democracia. Tengo la sensación que ahora, con las cosas que sucedieron en Tía María y otras expresiones más, va a ser difícil eludir la cuestión social en esta transición. Desde ese punto de vista, leo las declaraciones ayer del presidente de la República. Porque, en la revista Gil. Sí, porque lo que dice es que si es que el Congreso no toma esa decisión, hablarán los peruanos. Eso es más o menos decir que acá hay un camino de la calle. Ahora, claro, esta calle ha sido muy irregular en los últimos meses. Una calle muy estrecha, pugnando por cosas muy específicas, y en pocos momentos la calle se ha ampliado. Quizás, sobre todo con cosas de corrupción. Con más cosas de que corrupción. Cosas institucionales y menos constitucionales. Así ¿no? es. Y entonces los conflictos sociales no se han agregado políticamente. Y entonces la idea de ampliar un gobierno para que se quede hasta el 2021 no parece práctico. Porque ya el gobierno del primer gabinete de PPK fue un gabinete concertador. Uno quitaba a 2 o 3 personas de ese gabinete y podía haber sido también un gabinete designado por Keiko Fujimori. Incluso el gabinete segundo, que es el de la premier y actual vicepresidenta Arauz, también fue un gabinete amplio. O sea, nosotros ya hemos tenido experiencia de esa naturaleza. Acá hay un tema de fondo. Hay una parte, menos el Ministerio de Educación, que es uno de los escenarios de la batalla, ¿no? y quizás y en algún momento quizás justicia. Y tengo la sensación, por lo tanto, que estamos viendo una parte externa de esta transición, que son los plazos, la discusión, cómo hemos quemado etapas, hemos tenido una sucesión constitucional, hemos tenido 3 mociones de confianza, varios gabinetes, referéndum, reforma. Pero hay una parte interna de esta transición que yo creo que es la incapacidad de las reglas de juego de producir salidas. Entonces quizás estamos cargando también demasiado sobre los actores. Me refiero en este caso al presidente del Congreso, Pedro Lachea, al presidente de la República, a las bancadas, porque podría ser que el sistema ya no te pueda proveer salidas. Y llegar a esa conclusión sí es complicado. Porque si hay buena voluntad por parte de los actores, si tienen intereses comunes, ¿por qué es que el sistema impediría una solución? Yo me pregunto cuál es el papel que juega en el bloqueo del sistema al que usted hace referencia, la situación judicial de tantos líderes políticos. Yo creo que es concurrente, porque varias de estas fuerzas políticas van a responder a un supuesto calendario electoral con sus posibilidades electorales también. Por decir, si al Fujimorismo le conviene elecciones el año 2020 o 2021, está en función de si Keiko Fujimori sale de prisión o no sale de prisión y cuándo sale de prisión, por ejemplo, ¿no? Uno mira la última encuesta de Ipsos en relación a aprobación de líderes y encuentra que el primer resultado, 35%, es nadie y el resto en realidad es una especie de picadillo en minoría. Mi impresión, por lo tanto, sigue siendo que quizás miremos salidas mucho más creativas. El año 2000 se instaló una mesa de diálogo con la OEA y hubo mucha sociedad civil que canalizó su participación de manera ordenada. Con esto quiero decir que no necesariamente una participación de la sociedad podría ser de manera desordenada, violenta, sino también mediante mecanismos un poco más institucionales. Señor Maldonado, ustedes en 50+1, ¿cómo evalúan el apoyo popular que podría tener Vizcarra si es que él decide contar, como se dice, con la calle? Sabemos que las encuestas hablan de un amplio respaldo a la tesis del adelanto de las elecciones, pero ¿cómo conseguirlo? Sin duda, si es que el presidente Vizcarra sigue en esta suerte de oposición al Congreso, va a capitalizar ese ánimo, digamos, que existe contra esta institución, ¿no? Este ánimo, digamos, que además, hay que decirlo, es medio cortoplacista, porque finalmente las elecciones, si se adelantan,
el siguiente Congreso no va a ser tampoco muy diferente, ¿no? Entonces hay un ánimo cortoplacista. Pero con otra correlación de fuerzas. Con otra correlación de fuerzas, otros actores, pero también muchos de ellos novatos, ¿no? Vamos a tener muchos también seguramente casos, digamos, de improvisados y gente quizá poco apta para esa función, ¿no? Sin duda la correlación de fuerzas va a ser importante, ¿no? Hay fuerza popular, digamos, va a continuar teniendo un capital, pero no de la misma manera que lo tiene actualmente, ¿no? Pero sin embargo creo que el presidente Vizcarra, ¿no? Vemos que siempre ha estado muy atento, ¿no? a los humores populares, ¿no? Y tratando de mantener este capital político que es el que lo sostiene, ¿no? Así que efectivamente si en algún momento, digamos, él ve que el Congreso no hace suyo, no discute o no cumple los plazos, puede recurrir a esta. No es la última opción que tiene, ¿no? Tiene opciones intermedias, ¿no? Puede, digamos, tener una opción de, por ejemplo, refrescar el gabinete para también darle un mayor peso y que tenga, digamos, una suerte también de peso propio político para, digamos, empujar esta idea de la adelanto de elecciones, ¿no? Pero en última instancia, el último capital que tiene es efectivamente la aprobación en estos momentos. Nos quedan 30 segundos. Juan de la Puente, ¿cuál es el mejor escenario posible? Muy difícil, yo diría... Porque hasta el momento algunos hablan del menos malo, como incluso Fernando Rospigliosi. Dice que el menos malo es ir a las elecciones adelantadas, pero el mejor posible. Yo tengo la impresión también, es decir, el escenario menos complicado sería abrir el juego político para una nueva representación política en 2020. Creo que habría mejores condiciones para producir un gobierno más fuerte y evitar la irrupción de fuerzas rupturistas por la derecha o por la izquierda. Muchas gracias Juan de la Puente y Arturo Maldonado por su presencia aquí en los estudios RPP y contribuir a ver qué podemos esperar esta semana como expresión de madurez de nuestros dirigentes políticos. Vamos a hacer una pausa y hablaremos de un tema mucho más urgente, que es de los incendios forestales que estamos viendo devastan selva de los países vecinos y nos mantienen enorme inquietud respecto a nuestra propia selva. Hablaremos sobre eso con autoridades técnicas concernidas por este problema. Una pausa y regresamos. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. No se pierda este sábado y domingo a partir del mediodía el programa especial del segundo Foro Mujeres de Cambio. Diversos panelistas, historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley.
qué haría en los zapatos de Vizcarra. 2 cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. A usted la apoya fuerza. Aplaude que usted sea la presidenta de la Comisión de Ética. La señora Salazar ha dicho perfecto, bravo, palma. Y me sorprende, Jaime, que Fuerza Popular me respalde. La salida decente de todo esto como Parlamento sería hacer 2 legislaturas cortas y adelantar nosotros las elecciones. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. y 35 de la mañana. A lo largo de los últimos días, los ojos del mundo han estado dirigidos hacia la selva amazónica por la magnitud de los incendios forestales en el Brasil sobre todo, pero también en Bolivia y Paraguay. Se ha llegado a calcular que 700.000 hectáreas han podido ser destruidas por el fuego. Estamos hablando de más de 10 veces la superficie agrícola de Ica. Hay una polémica sobre cuál es la causa de esto. Naturalmente, esta es una estación seca. Algunos dicen que se trata de intereses de la agroexportación para cultivar más soja y exportarla, prescindiendo del interés que la Amazonía tiene para el conjunto del planeta. Por su parte, el presidente brasileño le echa la culpa a sectores de izquierda y a ONGs financiadas por el extranjero, y un discurso que conocemos de otros contextos también, que lo hacen para dañarlo a él y seguir siendo financiados por países como Noruega, que reaccionó ante esta crisis. La realidad es que autoridades inapelables, como el secretario general de la ONU, el señor Guterres, y el presidente de Francia, en su calidad de presidente en ejercicio del Grupo Los 7, que se reúne hoy en Biarritz, Francia, han recordado que la Amazonía, aunque está sometida naturalmente a la soberanía de los países ribereños, es un factor del medio ambiente global y que en consecuencia hay una responsabilidad internacional respecto de eso. Hemos invitado al general Jorge Chávez, jefe del Instituto de Defensa Civil y del COEN, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, para que nos diga qué está pasando en este momento, qué riesgos enfrentamos y qué recursos tenemos para hacer frente a los fenómenos de incendios que pueden haber en nuestro territorio. Junto a él, el ingeniero forestal de la Universidad Agraria, Jonathan Bedoya. General Chávez, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder informar lo que viene sucediendo en nuestra Amazonía. Puedo decir que hace 2 semanas se viene produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en nuestra selva amazónica de Brasil y Bolivia, consumiendo, como usted lo manifestó, miles de hectáreas de cobertura vegetal en diferentes estados de ambos países, con peligro de extensión hacia Paraguay, por una condición de fenomenología de vientos. No, así quiero ser enfático y claro, hasta el momento no hay indicativos de que esto pueda irradiar y pueda extenderse hacia nuestro territorio. Eso quiere decir que los incendios de los que ha dado cuenta INDECI esta misma mañana en Ucayali, en la provincia de Contamana, son autónomos. No tiene que ver con los incendios que se vienen produciendo más allá de la frontera. Mira, respecto desde el 27 de julio al 23 de agosto, ni siquiera un mes, nosotros tenemos reportados 136 incendios, desde Amazonas
hasta Ucayali. Y digo rápidamente, Amazonas, Ancash, Chapurima, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Ucayali. Y todos ellos provocados sobre terrenos de cultivos. No son sobre áreas protegidas. El único caso que hemos tenido, dos casos que hemos tenido, uno sobre Cusco, que estos terrenos agrícolas se extendieron sobre áreas protegidas, y sobre también la zona de Amazonas, en el distrito de Tingo, que amenazó la fortaleza de Cuelap y que fue, hace varias semanas. Sí, y que fue rápidamente atacado, extinguido el incendio. Porque hubo lluvias, tengo entendido que cayó del cielo granizo que nos ayudó, ¿no? No, en el caso de Amazonas no, ese fue un trabajo muy intenso que llevaron a cabo nuestros bomberos forestales del Cusco, que en día y medio prácticamente estuvimos ahí en la zona y se aplacó el incendio. Es un trabajo muy articulado que se hizo. Con respecto a los medios de que disponemos nosotros, tenemos toda una plataforma conformada por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, pero sobre todo por bomberos forestales que están en la zona. En algunos casos, por ejemplo en Madre de Dios, como en Cusco, como en Amazonas, ha intervenido la empresa privada, proporcionando logística correspondiente para ayudarnos a mitigar estos incendios. O sea, nosotros ni bien se presenta un incendio, estamos atacando de manera directa, porque usted puede ver en los reportes de que si bien es cierto hay una gran cantidad de incendios, estos no duran más de 2, 3, 4 días. Pero vuelvo a repetir, es sobre terrenos agrícolas y o terrenos de cultivo, porque existe una mala praxis de querer quemar los terrenos de cultivo por dos vertientes. Una, por el pago a la tierra, y otro, por la facilidad de, en vez de remover los terrenos de cultivo y todo lo demás y evacuar el material que no me sirve, querer quemarlo para utilizar la ceniza como abono. Ahí estamos ante una pregunta que vamos a formular al ingeniero forestal Jonathan Bedoya respecto de esta mala praxis. Es antigua, pero no tanto, porque pese a lo que se dice, no es de origen precolombino. Ha sido introducida desde la época colonial eventualmente, es una mala costumbre que viene de Europa, que ahí también produce este tipo de problemas, pero no se debe creer, como fácilmente se dice, que es de origen ancestral. Bueno, punto número 1. Punto número 2, es la época, porque es la época seca, no llueve, y los campesinos preparan su tierra para la próxima cosecha, en algunos casos con la idea de que quemando restos de la producción del año anterior van a mejorar la calidad de la tierra e incluso en algunos casos se dice favorecer lluvias. ¿Usted ha constatado que esas creencias existen en el terreno, ingeniero Bedoya? Sí, definitivamente. Son prácticas que tanto en la sierra como en la selva se tienen desde hace mucho tiempo, como bien mencionas, desde la colonia. Efectivamente, no son prácticas más antiguas que eso y provienen de la cultura que se introdujo durante la conquista, ¿no? Entonces, estas prácticas son, desde el punto de vista técnico, completamente adversas porque generan estos riesgos de incendio y además el calor daña la microbiología del suelo, entonces no necesariamente están enriqueciendo los suelos. Como bien mencionaba el general, estas prácticas se hacen muchas veces por la facilidad. Es más fácil quemar que remover o que compostar. Y disponer estos residuos a veces se hace complicado. Por ejemplo, yo estuve en Cusco hace 2 semanas y en la zona de Calca hay muchos campos de cultivo en los cerros. Entonces las personas, para no tener que retirar toda la maleza desde los cerros y sacarla a otro lugar, la queman en el lugar. Entonces es parte de estas prácticas que al momento de perderse el control del fuego se extiende por zonas que no deberían ser incendiadas. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Está autorizado quemar de esa manera campos de cultivo? No está autorizado. Es un delito. Sí. Es un delito. Pero no se implementa ninguna medida para que no se lleve a cabo. Hay una tolerancia de facto. Si me permite intervenir en ese caso, no existe ninguna disposición en que se permita la quema de terrenos. Por el contrario, está tipificado en nuestro Código Penal de que ante la presencia de ese tipo de acciones está penado y debe ser el Ministerio Público quien debe de tomar todas las acciones para sancionar a los responsables. Está tipificado, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, lo que se tiene que llevar a cabo, aparte de tomar las acciones contra las personas que llevan a cabo ese tipo de prácticas, es
determinar, y lo estamos llevando a cabo conjuntamente con el Ministerio de Cultura, una cultura de prevención y de educación sobre cada uno de nuestros comuneros, en el sentido de que, porque para ellos es una cuestión natural, ¿no? De repente es malo decirlo, pero para ellos es una praxis natural. Pero como la gente en las ciudades que es natural tocar el claxon, claro. por Así ejemplo. es. Y eso es una práctica bien arraigada, claro, y que tiene ya décadas de décadas, desde que yo era niño la gente tocaba el claxon, aunque sabemos que eso perturba, genera nerviosismo, perturba a los niños, a los ancianos y no resuelve el problema del tráfico. Entonces tenemos que llevar a cabo acciones y la estamos llevando como consecuencia de ello, pero también tenemos que implementar nuestros equipos de respuesta en coordinación con CERNAM, en coordinación con el Ministerio de Cultura. Claro, ¿cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa respuesta? ¿De qué medios disponemos? No tenemos aviones, tanques de agua de gran capacidad. Sí tenemos. ¿Helicópteros o aviones? Tenemos tanto helicópteros como aviones para ese sistema. ¿Cuántas toneladas de agua puede llevar un avión? No, mire, aproximadamente nosotros el año pasado, en coordinación con el Ministerio de Economía, se ha hecho la adquisición de un sistema de incendios forestales, desde nuestros aviones que tenemos de tipo Spartan, de tipo Hércules, y que pueden tener la capacidad de que por cada paso de aeronave pueden abarcar 3 hectáreas. 3 hectáreas. 3 hectáreas. ¿Cuántas toneladas de agua más o menos? Estamos hablando aproximadamente de unas 5 toneladas. ¿Y cómo se llevan? Porque no tienen tanque de agua esos aviones Spartan. No, pero no han sido concebidos para eso. Contra incendio es con contenedores. Contenedores que son transportados por medio de las ruedas que tienen los propios aviones. O sea, se abastecen, se cargan los contenedores y son lanzados desde el aire como una suerte de cajas que tienen como un sistema de paracaídas. Que no amortiguan la caída, pero hacen de que vayas a la dirección correspondiente, pero por el peso mismo y la velocidad, hacen de que por el impacto se irradie todo el agua. Vamos a hacer una pausa. Estamos escuchando que sí disponemos de la posibilidad de usar aviones, adaptándolos a una función que no es la propia, los Spartan, para combatir con agua desde arriba. Pero hay un trabajo abajo de los bomberos y eso queremos que nos explique cómo hacen esos heroicos bomberos forestales para detener el fuego, cuyas llamas alcanzan a veces varios metros y cuya superficie, nos ha dicho, en algunos de los casos tienen varias hectáreas. Retomamos la entrevista con el general Jorge Chávez, jefe del COEN, y con el ingeniero Bedoya después de la pausa. Corre por pasión, no por temor. La violencia no es un juego. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 24 de agosto, en el año 79, se produce la terrible erupción del volcán Vesubio, que se eleva cerca de las poblaciones de Pompeya y Herculano, en Italia. En 24 horas, ambas ciudades son cubiertas de ceniza ardiente y muere casi la totalidad de sus habitantes. El hecho fue presenciado a la distancia por el historiador romano Plinio el Mayor, que murió en el evento, y su sobrino Plinio el Joven. En 1595 se redescubrieron las ruinas de Pompeya, encontrándose los restos calcinados de casas y habitantes, y permitiendo reconstruir lo sucedido 1500 años antes. 14 siglos más tarde, un día como hoy, en 1484, nace Bartolomé de las Casas, fraile dominico español, que se traslada a las Américas, y allí se indigna por el maltrato que sufren los indígenas de manos de las autoridades coloniales, denunciando ante el monarca las condiciones en que los indios vivían. Al hacerlo, se enfrenta en una célebre polémica con Juan de Sepúlveda sobre los derechos de los naturales del nuevo continente.
Gracias a sus acciones, se promulgan una serie de edictos en favor de los indígenas americanos y por ello de las casas es llamado protector de indios. Esto sucedió un 24 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. No se pierda este sábado y domingo a partir del mediodía, el programa especial del segundo Foro Mujeres de Cambio. Diversos panelistas, historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Son las 9:51, estamos entrevistando al general Jorge Chávez, jefe del INDECI y del COEN, y al ingeniero forestal graduado de La Molina, Jonathan Bedoya, que nos han dado cuenta de los equipos de aeronaves, aviones y helicópteros que echan agua desde el aire para reducir los incendios. Pero hay, nos ha explicado el general Chávez, todo un sistema que requiere la intervención de hombres en el terreno, al frente del fuego. ¿Cómo hacen para detener el incendio en esos casos, general Chávez? Mire, en primer lugar, dependiendo de las características geográficas del terreno. Si, por ejemplo, hay fuerte presencia de vientos, ¿no es cierto?, es muy difícil el accionar del helicóptero particularmente. No tanto del avión, pero sí del helicóptero. Por eso hay que tener bien en cuenta la fenomenología y las características del terreno, si este terreno es escarpado, si es plano, para llevar a cabo. Pero todo esto es un sistema entre aviones, entre helicópteros y gente en tierra. La gente en tierra jalona la dirección del helicóptero, jalona la dirección del avión, pero sin embargo, cuando está frente al fuego, y yo lo he vivido con nuestros valerosos bomberos que han ido a apagar el incendio para que no afecte la fortaleza de Cuelap y el teleférico, de que se enfrentan al fuego. Esto es cierto, no cuando el fuego está en su mayor intensidad, sino cuando ya viene disminuyendo. Entonces, es una labor de hormiga y es un procedimiento que se lleva a cabo. Primero confinan. ¿Qué significa confinar? Cercar el fuego en una determinada zona. Cercar quiere decir cavar una zanja a lo largo del perímetro del fuego, para que no pase de ahí. Exactamente. Entonces, el fuego está confinado. Pero, ¿qué zanja es esa? ¿Qué profundidad y qué extensión tiene para evitar que el fuego normalmente que hacen una zanja de metro, metro y medio de longitud y con una profundidad de 30 a 40 centímetros, ¿no? Pero eso es cuando el fuego ya comienza a reducir su intensidad y de ahí cuando ingresan a la zona de incendio comienzan con el efecto del agua que ellos mismos llevan, en unos sacos que llevan el agua, comenzar a tratar cada arbusto que existe en la zona y comenzar a apagarlo con herramientas especiales que tienen. No es una misma herramienta, por ejemplo, pala, pico, no. Tienen una herramienta con un brazo extensivo aproximadamente de cerca de 2,5 metros a 3 metros, con una estructura rectangular que le llaman apagafuegos, de un material especial que con la fuerza que comienzan a hacer, comienzan a
prácticamente extinguir. Aplacar. Exactamente. Dígame una cosa, ¿cuántos bomberos forestales con estas características tenemos en el Perú? 80. ¿Y dónde tienen su base? En el Cusco. ¿Y los moviliza usted a los sitios en los que se Sí, en coordinación con el Ministerio de Cultura. Y esa es una falencia, fíjese. Ministerio de Cultura. De Cultura. Y pero el no CERNAM. todo está sometido a cultura. Hay áreas naturales que no tienen resto cultural. Sí, pero están ahí para proteger específicamente nuestro patrimonio cultural de el Cusco. Ya, de acuerdo. Ingeniero Bedoya, ¿ustedes estudian en la universidad este tipo de problemas y este tipo de desafíos al agro? Sí, definitivamente dentro de la formación forestal tenemos estudios sobre incendios forestales y se nos explica un poco la forma cómo combatir, que es más o menos el sistema que ha comentado el general. Lo complicado es que... Habrá seguido sus cursos también en la Universidad de La Molina de General, que es polivalente. Lo complicado, como mencionaba, de aplacar el incendio es que finalmente, para asegurarse que el fuego está totalmente apagado, hay que ir prácticamente arbusto por arbusto, planta por planta, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, para asegurarse de que está completamente inactivo el fuego, para evitar que en el futuro por un viento... Eso lo hacían los mitimaes en la época, los incas. Hoy los ingenieros graduados de las universidades son capaces de hacer eso. Claro. Vaya, general. Lo complicado es la cantidad de personas que se necesitan, ¿no? Sí, pues. Es mucha mano de obra. Ahora, ¿qué resultados quedan en el terreno con estos incendios? Esa idea desafortunada de que quemar hace bien se ve totalmente refutada por los datos que llegan sobre los daños al suelo, los daños al aire y los daños al agua. ¿Cuáles son esos daños? Ambientalmente se libera mucho carbono al quemar, mientras más grande es la extensión y sobre todo cuando se quema madera en la zona de la selva, se libera mucho carbono que está reservado en los árboles y se libera al ambiente, lo que produce un daño ambiental a gran escala, ¿no? A nivel micro, local, el fuego, el calor daña mucho la microbiología del suelo, que es un complemento importante al momento de nosotros cultivar, porque la vida del suelo es una de las cosas que más favorece el desarrollo de las raíces y las plantas. Y luego tenemos el problema de las partículas que pueden ir en el aire o en el agua y que luego pueden ser ingeridas o respiradas. ¿Cuántos se desplazan estas partículas? Porque ayer hablamos con el gobernador de Madre de Dios que nos dijo que el humo de Bolivia había llegado hasta Puerto Maldonado. Eso es un desplazamiento de bastante distancia. Sí, claro, ahí estamos completamente supeditados a las condiciones ambientales. Si hay corrientes de viento muy fuertes y muy extensas, estas pueden desplazar las partículas varios cientos de kilómetros. General Chávez, como miembro del ejército peruano, usted recordará que en los años de George Bush se habló de internacionalizar la Amazonía por la importancia que tenía para el calentamiento global y la calidad del ambiente en el planeta. Estamos ante un nuevo riesgo de que algunas instancias consideren que nosotros, sudamericanos, no somos capaces de cuidar bien un tesoro de la naturaleza, puesto que es la selva más grande del mundo. Mire, yo creo que no. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer primeramente es tomar todas las previsiones a nivel del Estado para poder garantizar que nuestra Amazonía se mantenga como está, pero principalmente ante la presencia de cada incendio forestal que se pueda presentar en la zona de nuestro territorio, aplacarlo de manera inmediata. Y lo estamos demostrando a través del Ejecutivo, con intervención de la Agencia Espacial CONIDA, que nos informa del monitoreo, cómo va la zona, a través del Ministerio de Ambiente, a través del Ministerio de Cultura, todos los sectores del Estado. El día de ayer, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y el señor Ministro de Defensa han viajado a la zona de Madre de Dios con la finalidad de recibir reportes, pero sobre todo de llevar equipos para medición de la calidad del aire. Porque se había dado la alerta correspondiente, lo que usted ha manifestado era cierto, el desplazamiento de gran cantidad de monóxido de carbono, CO2, como consecuencia de los incendios forestales en Bolivia y en Brasil, hacia los departamentos de Madre de Dios y Ucayali. Entonces, si nosotros tomamos todas las acciones para preservar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio ambiental, que es la Amazonía, yo no creo que exista ningún problema de que se pueda internacionalizar este tipo de acciones. Nos alivia ver eso. Por otra parte, hemos recibido hace pocos minutos información del CERNAMP, dando cuenta de la intervención de 50 brigadistas del Ministerio del Ambiente y de Defensa Civil que usted dirige para hacer frente a un incendio, nada menos que en el Santuario Nacional de Ampay,
Apurímac. Esto estamos hablando de la Sierra Central. Exactamente. ¿Qué noticias tiene usted sobre ese incendio? Mire, sobre eso, inmediatamente, y yo quisiera invocar a toda la ciudadanía de que, primeramente, y a todas las autoridades, cuando tengamos información de un tipo de incendio forestal en la zona, validar la información. Porque si bien es cierto, tenemos 139 incendios, hemos tenido más de 500 informaciones. Entonces nosotros no... O sea, hay gente que se divierte haciendo circular en las redes sociales informaciones creyendo que son graciosos y que perturban el trabajo de que están dando la lucha contra el fuego. Eso lo que hace es que nosotros, al no validar la información, no podemos desplegar todos los medios. Acá en RPP, como usted sabe, validamos 3 veces y en este caso se trata de información oficial del CERNAMP. Exactamente. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Nosotros en un trabajo muy cercano, tanto con CERNAMP, con nuestros bomberos, estamos primero validando la información. Validamos la información, quiere decir, efectivamente hacemos reconocimiento y rápidamente, no nos demoramos más de horas en llevar a cabo eso. Y con respecto a la pregunta que me ha hecho Apurímac, sí. O sea, nosotros recibimos la información desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de cada departamento, en este caso de Apurímac, validamos